Hola, yo soy Daniel Thatcher y soy autor del texto Sistemas electorales y representación de las mujeres. En este texto elaboramos un estado del arte sobre los estudios que han buscado establecer las relaciones entre los diseños de los sistemas electorales y la participación política de las mujeres, es decir, su acceso a los espacios de representación. Debemos recordar que el núcleo central de los estudios sobre los sistemas electorales se centra en 4 grandes elementos. Primero, la forma de candidatura. Segundo, el tamaño de la circunscripción. Tercero, la fórmula electoral. Y cuarto, la barrera legal. Estos estudios, entonces, buscan establecer de qué manera los diseños o la selección de diseños particulares sobre estos elementos influyen en la participación política de las mujeres. Así, los trabajos que estudiamos los pudimos agrupar en 3 grandes bloques que responden a igual número de preguntas. Primero, ¿cuáles son los efectos de las reglas electorales sobre las actitudes y preferencias del electorado acerca de la representación de mujeres? Segundo, ¿cuáles son los efectos de las reglas electorales sobre las estrategias partidistas? Y tercero, ¿cuál es el efecto de la incorporación de las medidas afirmativas que buscan favorecer la representación política de las mujeres? Es importante señalar que la literatura alrededor de estos temas data de por lo menos 50 años y en los últimos 20 ha crecido notablemente la producción en materia de investigación sobre estos temas. Así, encontramos en la literatura que la fórmula electoral tiene poca capacidad para determinar la incorporación de mujeres en cargos de elección, pues hay otras reglas distintas a las propias de los sistemas electorales, pero que son parte de los procesos electorales que tienen mayor impacto en la representación de las mujeres. Reglas que están vinculadas a la paridad o cuotas de género, reglas sobre la magnitud partidista, la posición y la forma de candidatura, así como del diseño de la boleta electoral. Por otro lado, encontramos que los partidos políticos emplean diferentes estrategias de postulación de candidaturas de acuerdo a los diferentes sistemas electorales. Sin embargo, en los sistemas de representación proporcional existe una mayor tendencia a establecer liderazgos más equilibrados. Por último, las acciones afirmativas tienden a tener un efecto positivo sobre la representación política de las mujeres, especialmente cuando estas reglas incorporan al menos un 30% de candidatas e incluyen reglas para ubicarlas en mejor posición de la lista de candidatura. Es más, son más eficientes cuando incorporan sanciones a los partidos que incumplen las normas. Así, también encontramos que el futuro sobre el estudio de la representación de las mujeres y la incorporación de cuotas de representación tendrá que incorporar una perspectiva de interseccionalidad, toda vez que existen otros grupos subrepresentados que requieren de reglas electorales que garanticen su participación política. Te invito a que leas el conjunto de los trabajos que hemos realizado en este proyecto de investigación. Muchas gracias. Hola, yo soy Daniel Thatcher y soy autor del texto Sistemas electorales y representación de las mujeres. Este trabajo es un estado del arte que recupera la literatura de los últimos 50 años y en particular de los últimos 20 alrededor de la relación que existe entre el diseño de los sistemas electorales y el efecto en la participación política de las mujeres. Debemos recordar que el núcleo duro de los estudios sobre los sistemas electorales se centra en 4 grandes elementos. Primero, la forma de candidatura. Segundo, la magnitud de la circunscripción. Tercero, la fórmula electoral. Y cuarto, la barrera legal. La manera en que estos 4 elementos se establecen o se diseñan y tienen impacto en el sistema electoral. Y por lo tanto, la pregunta principal es ¿en qué diseño de sistema electoral funciona mejor para beneficiar la representación política de las mujeres? De la literatura revisada,
agrupamos los trabajos en 3 grandes bloques que responden a 3 grandes interrogantes. Primero, ¿cuáles son los efectos que tienen las reglas electorales sobre las actitudes o preferencias del electorado acerca de la representación de las mujeres? Segundo, ¿cuáles son los efectos de las reglas electorales sobre las estrategias partidistas? Y tercero, ¿cuál es el efecto de la incorporación de reglas, de medidas afirmativas que pretenden buscar una mayor incorporación de las mujeres en los cargos de representación? Encontramos así que la literatura apunta a que la fórmula electoral tiene poca capacidad para determinar la incorporación de mujeres en cargos de elección, pues tienen más peso otras reglas adicionales a los sistemas electorales que son propias de los procesos electorales que impactan en la manera en que las mujeres entran a los escaños de representación. Por ejemplo, cuotas de paridad de género, la magnitud del mandato de posición dentro de las listas de candidaturas o incluso la forma misma del diseño de la boleta electoral. Por otro lado, encontramos que los partidos emplean diferentes estrategias de postulación de candidaturas de acuerdo con los sistemas electorales. En particular, en los sistemas de representación proporcional existe una mayor tendencia a establecer liderazgos más equilibrados entre hombres y mujeres. Por otro lado, las acciones afirmativas tienen efectos positivos sobre la representación política de las mujeres, especialmente cuando estas acciones afirmativas establecen por lo menos un 30% de participación de candidatas e incluyen reglas para ubicarlas en mejor posición dentro de las listas de candidaturas, y son aún más efectivas cuando incluyen sanciones para los partidos que las incumplen. Así también encontramos que el futuro sobre el debate de las cuotas de representación o las acciones afirmativas deberán incluir una perspectiva de interseccionalidad, toda vez que existen otros grupos subrepresentados que requieren de reglas electorales que garanticen su participación política. Te invito a leer el conjunto de este trabajo sobre la ciencia política y los estudios de género. Muchas gracias.